la santa, sagrada palabra de Dios. Praise the Lord. Good. ¿No se oye? Okay. Good. Praise the Lord. Good. Amen. For your name is great to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Su nombre, Gloria. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Love you, Brother John. Once again, thanks for translating that beautiful hymn, Amazing Grace. Esta extraordinaria gracia de Dios. Si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Primera de Juan. Es el capítulo número 1. La semana pasada comenzamos esta serie de enseñanzas basados en lo que la Escritura nos enseña en el libro de Primera de Juan. Lo hicimos en el contexto de una serie de enseñanzas que titulamos Señor, ya no quiero servirte indolentemente. Lo he hecho hasta ahora, te he servido negligentemente, pero ya no quiero hacerlo. Te he servido de una forma desleal, pero ya no quiero hacerlo. Te he estado sirviendo de una forma perezosa, pero ya no quiero hacerlo. Por mucho tiempo he estado sirviéndote de forma descuidada, pero ya no quiero hacerlo. He sido tardo en mi atención de los asuntos tuyos, pero ya no quiero hacerlo. Señor, por mucho tiempo mi servicio para ti ha sido un servicio engañoso, turbio, pero ya no quiero hacerlo. Te he servido falsamente, pero ya no quiero hacerlo. La enseñanza nuevamente se titula, Señor, ya no quiero servirte indolentemente. La serie debió haber dicho de enseñanzas en todo el libro de Primera de Juan. Vamos a estar unos cuantos meses en este libro de Primera de Juan. Una muy buena práctica de parte suya sería que en el tiempo que usted tiene a solas en su casa, que usted pues saque tiempo para leer y meditar en la enseñanza del libro de Primera de Juan. ¿Okay? La enseñanza de hoy es continuación de la semana pasada y la misma tiene como título La vida cristiana verdadera, la vida cristiana genuina, la vida cristiana real. Eso propone la posibilidad de que haya una vida cristiana que no sea verdadera, que no sea real, que no sea genuina. Cuando hay algo que es falso, es porque en algún lugar existe algo que es verdadero. En infinidad de ocasiones hemos establecido en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que
No se falsifican cosas que son falsas, se falsifica lo que es verdadero. La vez pasada le hablé un poco acerca de algunos personajes que en su momento estuvieron presentes en mi vida antes de tener mi encuentro con el Señor, antes de tener mi nacimiento espiritual. No vamos a hacer esas historias en el día de hoy. Si usted quiere escucharlas, pues escuche en internet. Puede escuchar la historia acerca de Ben y Nano, la señora Josefa Matías y esos personajes en mi vida. Pero sí, vuelvo a repetir lo que dije la vez pasada, que por mucho tiempo, sin querer queriendo, sin darme cuenta, anduve por estos caminos de este mundo en busca de algo real, en busca de algo verdadero, algo genuino, algo que llenara el vacío que había dentro de mí. Yo no sabía que estaba buscando eso. En busca de algo que pudiese satisfacer mi alma, y en ese proceso pues traté muchísimas cosas: deportes, intelectualidad, grados académicos, y alcancé varias de esas cosas. Traté la música, la educación, e inclusive traté la religión. Sin embargo, ninguna de esas cosas pudo realmente producir satisfacción, esa satisfacción que yo andaba buscando, aunque yo no sabía que yo estaba buscando esa satisfacción. Eso es lo que andaba buscando. Ninguna de esas cosas pudo llenar ese vacío que había dentro de mí. Yo quería eso, no sabía lo que andaba buscando, lo quería. Pero el querer algo y encontrar algo que sea real, como dijimos la vez pasada, son dos cosas totalmente distintas. Mencioné como ejemplo de eso el cotton candy que hay en las ferias, las fiestas patronales en mi país. Dijimos que la vida cristiana en gran medida es como una persona que está comiendo cotton candy, porque el que come eso, ¿verdad? Pues en esencia espera morder algo real y simplemente termina con la boca llena de nada, porque el cotton candy se deshace, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando uno viene a ver, no tiene nada en la boca, ¿verdad? Y la realidad es que muchos de nosotros, ese fue mi caso, hemos gastado muchísimos años valiosos de nuestra vida, invirtiendo nuestra vida en sustitutos vacíos, ¿verdad? Buscando llenar esa satisfacción. Y aún más, muchos de nosotros hemos desperdiciado mucho de nuestra vida envueltos en sustitutos que no son genuinos, que no son verdaderos, sustitutos vacíos, pensando que eso era la vida cristiana verdadera, pensando el que al asistir a tal iglesia y cumplir con sacramentos, ordenanzas, ritos, rituales, era la vida cristiana verdadera. Pasaje que vimos la vez pasada, hicimos una exposición bien profunda del mismo, y vuelvo a exhortarle, si usted no estaba el domingo pasado, chequee en internet, porque hicimos, me parece a mí, una buena exposición del pasaje bíblico. Y en el día de hoy nuestro esfuerzo va a ser en ver cómo esta verdad bíblica puede ser aplicada a nuestro diario vivir, a nuestro caminar con el Señor, a nuestro servicio al Señor. Vuelvo a repetir lo que un joven, que ya no es muy joven, me dijo hace muchísimo tiempo, y esto fue que no era lo más prudente, lo más sabio, preguntarle a una persona que yo conocía, que me encontrase con ella, si esa persona iba a la iglesia. Él me dijo con mucha firmeza y seguridad que eso en realidad no era importante. Lo que era importante era si esa persona le servía a Dios. En vez de preguntarle si usted va a la iglesia, que lo que yo debía preguntarle, me sugirió el joven en aquel entonces, hace mucho tiempo, era
usted le sirve a Dios, ¿verdad? Y pues ese pensamiento se ha quedado conmigo para siempre. Y en la tarde de hoy, en manera de introducción, les recuerdo eso. La cuestión de ir a la iglesia no es una cosa que sea tan significativa. Lo importante es si usted le sirve a Dios. Jesucristo no vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y Él sufrió por nosotros para dejarnos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Así que el asunto no es si usted va a una iglesia o si usted le sirvió a Dios hace 300 años atrás. El asunto es si usted en el presente le sirve a Dios. Mi esperanza es que al discutir toda esta verdad bíblica que tenemos delante de nosotros, al salir de aquí usted salga con la disposición, determinación de servirle a Dios, de buscar un lugar, una forma en particular en una iglesia local, sea esta o la que sea, que Dios le lleve para servirle a Dios. El pasaje es 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, y dice de esta forma: lo que era desde el principio, está en la pantalla, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Así que Juan comienza diciendo, Juan es el autor intelectual humano de esta epístola, el autor sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Comienza diciendo, estableciendo en 6 palabras un fundamento, y es el siguiente: lo que era desde el principio es el mensaje de redención, el evangelio, que es inmutable. La necesidad de fe y la necesidad de arrepentimiento para con el Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, en otras palabras, el evangelio, el mensaje de redención. Lo que hemos oído, lo que Juan y otros escucharon a Cristo hablar, incluido en eso parábolas, sermones, palabras de instrucción privadas, de consejo privado. Lo que hemos visto con nuestros ojos, se refiere a una experiencia física de ver algo, en otras palabras, que Jesucristo no era un espíritu, no era una fuerza. Jesucristo era una persona real que Juan, el apóstol Juan que escribe, vio por espacio de 3 años todos los días. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Por 3 años Juan contempló la realidad importante, inconfundible, de quién Jesucristo en realidad es. En otras palabras, Dios en carne humana. Eso es lo que hemos contemplado. La palabra contemplado sugiere la idea de mirar con fijeza, una mirada penetrante. En nuestra cultura posiblemente es clavar la mirada en algo, mirar penetrantemente y como resultado de eso llegar a algunas conclusiones, ¿verdad?, que afectan nuestra vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestras prioridades. Así que Juan dice lo que era desde el principio, refiriéndose al evangelio, lo que hemos visto, las palabras de Jesucristo, sus parábolas, sus mensajes, sus consejos, lo que hemos visto con nuestros ojos, esta persona real que hemos visto constantemente por 3 años, día tras día, lo que hemos contemplado, ¿verdad?, lo que hemos podido ver, a la conclusión a la cual hemos podido llegar al fijar nuestros ojos en Él, estar pendiente de Él, de cada cosa, de cada acción, de cada respuesta, de cada milagro. Que este es Dios en carne humana.
Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocar con nuestras manos es tocar algo con las manos con el propósito de experimentar, examinar, reconocer, percibir algo. Los efectos de algo, cuando uno palpa, está caliente, está frío. La frase tocante al verbo de vida, eso se refiere a la persona, a la obra del Señor Jesucristo, como es proclamada en el Evangelio. El punto es que Juan fue un testigo verdadero de la encarnación de Jesucristo en toda su totalidad. Dice, y la hemos visto, lo que hemos visto es la vida eterna, la vida divina, que una vez estuvo oculta, pero ahora fue revelada en la persona y en el ministerio del Señor Jesucristo. La hemos visto y la hemos comprendido, si usted quiere. Continúa diciendo en el versículo 2, dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Ahora, este gran privilegio que este hombre tuvo de ver, de escuchar, de tocar, de contemplar a este Dios encarnado, ese gran privilegio se convierte en la plataforma para su responsabilidad y su mandato como apóstol y como testigo ocular para dar testimonio de la verdad y para proclamar, alabado Cristo, el regalo de vida eterna en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y hablando de esta vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fue revelada esa vida eterna. Versículo 3 dice, y lo que hemos visto ya se lo mencioné, pero más específico, ¿qué fue lo que vio? El poder sobrenatural de Jesucristo sobre la naturaleza, el poder sobrenatural de Jesucristo sobre demonios, sobre la muerte, la autoridad de Jesucristo, lo que hemos visto, la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados y para dar vida eterna. Versículo 3, lo que hemos visto y lo que hemos oído durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, eso os anunciamos. ¿Qué os anunciamos? La persona y la obra de Cristo como es proclamada en el Evangelio. El final de estos versículos nos da el propósito por el cual Él ha estado haciendo esto. Eso os anunciamos, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así que Juan proclama, anuncia el verbo de vida de forma tal que todos, no solamente Él tuvo comunión bien íntima con Jesucristo y con el Padre. Él está anunciando todo esto para que no solamente Él, sino todos los creyentes estén conscientes, tengan claro que tener comunión, alabado sea el Señor, que tener comunión con Dios no es una exclusividad de una élite espiritual, entiéndase, apóstoles, profetas dentro de la iglesia, hermanos super ungidos, personas que traen unciones de un lugar a otro y se la aplican a otros. No, de ninguna clase. Ese era el problema que había precisamente en la iglesia, a la iglesia a la cual Juan está escribiendo directamente. La intención de él es que todo el mundo entienda que aquí todo el mundo está en el mismo plano. Si estamos en Cristo, estamos en el mismo plano. No hay superestrellas, no hay celebridades, alabado sea el Señor. La palabra comunión, ya le dije que quiere decir vida mutua, amor mutuo, de aquellos que comparten el mismo espíritu. Y nuestra comunión, continúa el versículo diciéndonos, verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. La implicación que esto tiene para nosotros es que los que han creído en Cristo para salvación, ¿cuántos han creído en Cristo para salvación? Todo el que ha creído en Cristo para salvación entra en una unión genuina con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento produce una nueva vida. El que es de Cristo ha sido regenerado.
y entra en un compañerismo eterno con el Dios triuno del cual hemos estado hablando gloriosamente durante los últimos miércoles. Si usted no ha venido, venga. Vale la pena. No es pérdida de tiempo bajo ninguna circunstancia. Vale la pena el viaje que tenga que hacer, el tiempo que tenga que invertir, definitivamente que vale la pena. Y en particular, para aquellos que están, como muchas personas, luchando, tratando de rehacer su matrimonio, de rehacer su familia, porque aun cuando tengamos la mejor intención, queriendo ser el mejor esposo que mi esposa pueda tener, o la mejor esposa que mi esposa pueda tener, o el mejor padre que mis hijos puedan tener, aun cuando la buena intención exista, la realidad es que la mayor parte de nosotros hemos metido la pata cientos de veces y hemos cometido toda clase de errores, algunas veces horrores, y que necesitamos la mente de Dios en cuanto a cómo operar en el contexto glorioso del matrimonio, cómo entender las diferencias, cómo entender el hecho que somos iguales, cómo poder asimilar la verdad de estos roles que Dios desde antes de la fundación del tiempo ha determinado, cómo poder ver esos roles, cómo poder aceptar esos roles, cómo poder llegar a un punto que me gozo en esos roles. En ser lo que Dios me hizo para que yo fuera. Cada una de esas cosas son muy, pero que muy importantes. Y algunas personas que tienen la oportunidad de estar presentes están desperdiciando ese tiempo. Debe darle prioridad a eso. Es esencial. Vale la pena. No se va a arrepentir. Versículo 4 concluye diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué es lo que quiere decir él con eso? Simplemente que debido a esa verdad transformadora que está encerrada en el mensaje de Juan, lo que él dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos escuchado desde el principio, todo eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca del verbo de vida del Señor Jesucristo, nuevamente, debido a esa verdad transformadora, ese mensaje que Juan está dando y que estamos estudiando por segunda vez este domingo ahora, ese mensaje produce total satisfacción. Ese mensaje produce un gozo consumado al cual no hay que añadirle ninguna experiencia mística o esotérica de lo que usted quiera. Ese mensaje transformador produce una realización completa de lo que uno es en Cristo, esa realización de lo que soy en Cristo que nunca puede perderse. La palabra gozo en este caso, y ya lo dijimos la vez pasada también, implica una sensación de bienestar que resulta del entendimiento de algo. Gozo, bienestar que resulta de yo poder entender algo, sobre todas las cosas, en poder entender la realidad de Cristo. ¿Sabes? Cuando yo puedo entender la realidad de Cristo, cuando yo puedo ver la belleza de Cristo. Cristo es bello, Cristo es precioso. Cristo sabe bien, es delicioso. Cuando yo puedo entender esas cosas, el resultado va a ser gozo en mi vida. Una sensación de bienestar que resulta de entender la verdad salvadora del Evangelio. Lo que Dios ha hecho por mí, cómo Dios me ha perdonado todos mis pecados, alabado Cristo, cómo Dios me ha imputado la obediencia absoluta de Jesucristo y por lo tanto soy justificado delante de Dios por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es una sensación de bienestar que resulta de entender la bendición que se tiene en poder tener comunión con Dios y comunión con cada creyente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entender esas cosas es lo que produce que nuestro gozo sea completo. Alabado
sea el nombre de Jesús. Saque su lapicero que vamos a escribir. Esta es la aplicación de lo que hemos repasado en este momento. En estos 4 versículos el apóstol Juan identifica 3 asuntos, 3 hechos, 3 verdades vitales, esenciales acerca de la vida cristiana que es real, de la vida cristiana que es genuina, de la vida cristiana que es verdadera. Así que en sus notas, debajo de donde dice 3 hechos que describen la vida cristiana verdadera, por favor escriba lo siguiente: la vida cristiana verdadera, genuina, real, es una vida que es revelada. Versículo 2 dice lo siguiente: pues la vida fue manifestada y la hemos visto, fue revelada. Era algo que estaba ahí, pero ahora ya no está oculto, ahora ha sido revelada. En otras palabras, que esta vida cristiana verdadera no está escondida de forma tal que usted y yo tengamos que buscarla hasta poder encontrarla. La vida cristiana fue revelada abiertamente, fue manifestada abiertamente. Hablando de la revelación de Dios, dijimos la vez pasada que por lo menos hay 3 cosas que podemos citar contundentemente que proclaman nuevamente esa revelación de Dios. La creación es una de esas cosas. En Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: lo invisible de Él, este es el Dios Padre, el Dios creador de todas las cosas, su eterno poder y su deidad se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir, mejor dicho, por medio de las cosas hechas. Así que la creación nos revela a Dios, pero la creación no puede hablarnos del amor de Dios. Otra cosa que revela la verdad de Dios es la Sagrada Escritura, muchísimo más clara. Cristo dijo: escudriñen la Escritura porque las mismas hablan de mí. Y todo el Nuevo Testamento es acerca de Jesucristo, Dios hecho hombre. Pero sabemos, si hemos estudiado un poco sistemáticamente y con seriedad la palabra de Dios, que la revelación final y más completa de Dios está en su Hijo. Palabras de Jesucristo en Juan 14:9. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Subraye esto en sus notas: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dijimos la vez pasada también que debido a que Jesucristo es la revelación de Dios de sí mismo, tiene un nombre muy especial, que es el verbo, el logos, la palabra de vida que leímos hace un momento. Y la pregunta entonces que queremos contestar es: ¿por qué Jesucristo tiene ese nombre? El verbo, la palabra de Dios, la palabra de vida, debe haber dicho. Simplemente es porque Jesucristo es para nosotros lo que nuestras palabras son para otros. Nuestras palabras les revelan a otras personas lo que usted y yo somos y lo que tú y yo pensamos. Y podemos decir categóricamente que Jesucristo nos revela la mente de Dios. Jesucristo nos revela el corazón de Dios. Si no me entiende, conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Lo primero que vemos entonces, este hecho descrito, que describe la vida cristiana verdadera, es que la vida cristiana verdadera es una vida revelada. Viene de Dios hacia nosotros. Segundo, la vida cristiana verdadera es una vida que se experimenta. Es algo que usted experimenta. Primera de Juan 1:1, que leímos hace un momento, dice: lo que hemos visto desde el principio, lo hemos experimentado. ¿Por qué? Pues porque lo hemos oído, lo experimentamos. Lo que hemos visto, lo hemos experimentado con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, lo hemos experimentado. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que la palabra de Dios enseña que Jesucristo tuvo un encuentro personal. Mejor dicho, Juan tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo.
Marcos Vidal escribió una canción, una alabanza preciosa que se llama Cara a Cara, hablando del hecho de que todo lo que él anhela al final de sus días en este lado de la eternidad, cuando muera, es estar en la presencia del Señor y poder verle cara a cara. Y a los que la hemos escuchado nos gozamos y alabamos a Dios. Pero el punto es que Juan no tuvo que esperar eso, porque Juan conoció a Jesucristo cara a cara. Juan escuchó a Jesucristo hablar. Juan lo vio 3 años, 24 horas al día. Lo contempló, pudo poner su mirada penetrante, teoreo, la palabra en griego, implica mirar algo y entender, no solamente mirar, veo y ya está, veo esto, veo aquí un libro, pero teoreo implica ver y entender, darle significado a lo que uno está mirando. Juan tuvo esa experiencia con él, tuvo una experiencia real con el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que la vida cristiana es una vida que se experimenta. No es una vida que tú heredas de tus padres. Amén. No es una vida que tú recibes porque tú eres parte de una institución. La iglesia del Señor no es una institución. La iglesia del Señor es un organismo vivo. Para algunas personas, ser parte de una institución religiosa le garantiza la aceptación de Dios. Han creído una mentira por mucho tiempo. Juan tuvo una experiencia real con Jesucristo. It was not second-hand religion. That's what I mean by that. It was something that he experienced himself. Okay. Un diálogo entre un estudiante de seminario y su profesor con relación a este asunto. ¿Cuál asunto? El hecho de que Juan tuvo un encuentro personal con Jesucristo. El hecho de que Juan tiene esta intimidad con Jesucristo. Y si nos habla de Jesucristo, pues cualquiera. Va a estar 3 años. 24 horas con él. Right? Este estudiante tiene este diálogo con el profesor y se está quejando de ese hecho. Y le dice el estudiante al profesor: todo lo que usted está diciendo de Juan, de la comunión, de la intimidad, del conocimiento de la deidad, de la sensibilidad espiritual de Juan, todo eso es cierto, pero Juan tenía una ventaja que yo no tengo. La ventaja que él tuvo es que él caminó con Jesús y lo conoció personalmente. El profesor, conocedor de la Escritura, le responde: no fue la cercanía física de los apóstoles a Cristo lo que los convirtió en lo que ellos eran. Fue su cercanía espiritual. Quiere decir que la opción está abierta para cada uno de nosotros. Lo que provocó ese conocimiento tan íntimo y profundo de estos apóstoles y de estos discípulos del Señor Jesucristo no fue el hecho que estuvieron al lado de Él y vieron todas las cosas, sino fue el hecho de que al ver y al contemplar y al darse cuenta de quién Jesucristo era, ellos tomaron una decisión que cada uno de nosotros, comenzando por Daniel y terminando por Ramón, por allá, todos nosotros tenemos que tomar. Ellos decidieron entregarse totalmente al Señor Jesucristo como Salvador de su alma y Señor de su vida. De ahí es que emana la intimidad y ese conocimiento tan profundo que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es la enseñanza detrás de todo esto? Y le dije que en el día de hoy es más aplicación que cualquier otra cosa, ya que el domingo pasado invertimos nuestro tiempo haciendo una exposición del pasaje. El punto es que ellos tuvieron una experiencia real con el Señor Jesucristo.
Y la razón por la cual tuvieron una experiencia real con el Señor Jesucristo fue porque creyeron en el Señor Jesucristo. Y como tuvieron fe en el Señor Jesucristo y creyeron en el Señor Jesucristo, el resultado fue que tuvieron un nacimiento espiritual. Juan capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, y Jesucristo le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no está familiarizado con eso, les recuerdo que más adelante dice Jesucristo a Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser eso? Jesucristo le dice: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y después le dice: Nicodemo, no te maravilles que yo te diga que es necesario nacer de nuevo. Y el punto, la enseñanza, la verdad que es importante para nosotros en el día de hoy es que tú y yo podemos experimentar esta vida cristiana verdadera. Verdadera. Qué triste que hay que clarificarla. ¿Right? Sería suficiente con decir, hermana Martica, experimentar la vida cristiana. Sería bueno decir y se acabó. Pero en el día de hoy hay que clarificar y decir, experimentar la vida cristiana verdadera. Porque hay una vida cristiana en el día de hoy que es falsa, que no es verdadera, que no es genuina, que no es real. En el día de hoy y a través de la historia. Desde el mero comienzo, como vamos a ver dentro de unos segundos. Usted y yo podemos experimentar esta vida cristiana verdadera solo si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En otras palabras, si nacemos de nuevo, si tenemos ese nacimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: algunas personas que creen en Jesucristo, don't say that, right? Claro que no. Gracias por estar pendiente. Dice: todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? El Cristo, el ungido de Dios, el que habría de venir, el cual todos los sacrificios estos de animales en el Antiguo Testamento que se sacrificaban, todos estos holocaustos que se hacían con el propósito de redimir al pueblo de sus pecados, ¿verdad? Este Jesucristo, nuevamente, todo aquel que Jesús es el Cristo, que es la realidad. Aquello era una imagen, aquello era una sombra de la realidad. Cristo es la realidad. Por eso es que Juan, cuando el Bautista, cuando Cristo se le acerca, y esto yo no desaprovecho ninguna oportunidad para traerlo a la conciencia de nosotros, porque en nuestra herencia cultural religiosa lo escuchamos todos los domingos. Cuando íbamos a la misa, escuchábamos al sacerdote decir: y este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, eso no se lo inventó él. Eso el que lo dijo fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba bien claro de quién era Jesucristo. ¿Right? Esto es lo verdadero. Lo que hemos estado haciendo por años es una imagen, es una sombra de lo verdadero, Eso ahí atrás no es Edwin, esa es la sombra, right? Esto es lo verdadero. Pues Juan ahí inmediatamente dice: ese es el verdadero, ese es el verdadero Cordero, right? Es el Cristo, ese es el Cristo, Jesús Cristo, right? Dice la Escritura entonces que todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios es que ha nacido espiritualmente, porque todo el mundo sin Cristo está muerto espiritualmente. Y todo aquel que ama al que engendró, esto es Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado, esto es Dios Hijo, por él. Así que la verdad eterna, right? La vida cristiana verdadera no es una vida que usted y yo nos merecemos. ¿Alguien dice amén? No es una vida que ninguno de nosotros se puede ganar por nuestras buenas obras. No, mire para acá todo el mundo, que al principio pues establecimos, ¿verdad? No le vamos a pedir nada excepto que sea humilde de corazón.
Y ya que, dirigido por la soberanía de Dios, usted decidió venir y sentarse en esta iglesia local, que lo haga con humildad y escuche. La vida es bien breve. El tiempo pasa bien ligero. Dentro de unas horas vamos a estar en febrero. Y hace 25 o 30 segundos que empezó el año. La vida cristiana verdadera no es una cosa que usted y yo nos merecemos. No es una cosa que usted y yo podemos ganarnos por nuestras obras, por lo que hacemos. La vida cristiana verdadera no es una cosa que usted puede ganarse por sus buenas obras. No es una cosa que usted va a recibir si usted es miembro de tal o cual iglesia. No es una cosa que en la vida de usted es el resultado de ninguna experiencia mística, esotérica que usted haya tenido. De ningún sacramento que usted haya cumplido. Yo me bauticé 3 veces. Yo hice la primera comunión. Una señora una vez me dijo, vivió en una iglesia pentecostal, que estaba más perdida que una cucaracha en un baile de gallina. I promise you that, okay? ¿Sabes? She was lost, big time lost, right? No, yo fui un viaje allá a misionero a Israel. Que en viaje misionero, un crucero. O sea, un crucero a Israel, you know. Y allá yo me bauticé en el río Jordán. Yo contando que no. La vida cristiana verdadera no es el resultado de eso, de ninguna de esas cosas. La vida cristiana verdadera es un regalo de Dios para aquellos que confían en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. That's the way it is, right? Algunos de nosotros escuchamos eso, lo hemos escuchado tantas veces, pero como queremos ser Dios en la vida de nosotros, ¿sabes? Pues endurecemos nuestros corazones y decimos, no, pues yo he creído toda mi vida estas cosas y yo voy a seguir creyendo eso. El problema de eso es que si usted termina su vida creyendo eso, usted no va a llegar al lugar que usted piensa que va a llegar. Usted va a tener una gran sorpresa y no va a ser muy alegre que digamos. Yo quiero que miren sus notas ahí. Hay unos pasajes bíblicos que vamos a poner en la pantalla de algunas características de un verdadero hijo de Dios. Right? Primeramente es que un verdadero hijo de Dios vive una vida justa. ¿Ok? Escríbalo, que no está escrito. Vive una vida justa. ¿Por qué lo sabemos? Porque mire lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, este es el Dios Padre, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La persona que hace de la justicia y la rectitud un hábito es una persona que ha nacido de Él. Ha nacido de Él y como ha nacido de Él, comparte la naturaleza justa del Padre Celestial. Así que un verdadero hijo de Dios es una persona que vive una vida justa, vive una vida de rectitud, es un hábito, amén, un hábito que tiene, no es perfecto, porque nadie es perfecto, right? Segundo, otra característica, no practica el pecado. 1 de Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que tiene una nueva naturaleza impartida por el Espíritu Santo en el nacimiento espiritual, no practica el pecado. Eso quiere decir que no tiene un estilo de vida que es dominado por el pecado habitual. Aquí todo el mundo peca, pero estamos hablando de personas que tienen un estilo de vida que es dominado por un hábito de pecado. Pues no practica el pecado. El que ha nacido de Dios. La razón es porque la simiente de Dios, la vida divina que le ha sido impartida en el nuevo nacimiento, la persona del Espíritu Santo, permanece en Él. Permanece en Él. Repita conmigo, permanece en Él. Permanece en Él. Y permanece en Él es permanece en Él. Permanece en Él. El nuevo nacimiento no puede ser revertido. ¿Hello?
Hello, agárrese bien. Si no le gusta, agárrese bien, porque entonces con más razón, ¿ok? El nuevo nacimiento no puede ser revertido. O sea, no puede, you cannot rewind that. Once you're born again. ¿Ok? ¿Sabes? Que tú no puedes morir espiritual y volver nuevamente a nacer. No, si usted nació de nuevo, eso no puede ser revertido. La transformación en una nueva criatura es permanente. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Otra vez, en referencia a la acción habitual de pecar. Tercero, característica de un verdadero hijo de Dios: ama a sus hermanos. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. El amor es inherente a todo lo que Dios es. El amor es inherente a todo lo que Dios hace. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, que el cristiano ama porque ha nacido de Dios. Y Dios es la esencia misma del amor. Alabado sea el nombre de Cristo. Número 4. Un verdadero hijo de Dios no ama las cosas del mundo. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando dice no améis, está hablando de afecto, está hablando de devoción. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema espiritual invisible que hay alrededor nuestro, de maldad, que es dominado por Satanás, que está opuesto totalmente a Dios y a su palabra. No hay ninguna devoción, no hay ningún afecto. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante. Aunque Dios es amor y el amor es inherente a quien Dios es y lo que hace, dice la Escritura que Dios aborrece el amor a las cosas del mundo. That is a good point right there. ¿No? Que debería hacernos pensar y decir, wow, esto debe ser algo serio. Así que yo tengo que averiguar qué estoy haciendo yo. Si amo o no amo las cosas del mundo. Y por último, por medio de la fe, el verdadero Hijo de Dios vence al mundo. Porque todo lo que ha nacido de Dios, nacimiento espiritual que Dios da al creer, arrepentirse y creer en Cristo como Salvador de tu alma y Señor de tu vida, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vencer quiere decir conquistar, quiere decir tener victoria, quiere decir mostrar superioridad, inclusive quiere decir tener el poder para sojuzgar. Y de paso, todo esto es continuo, es una victoria, pero no es un día sí, un día no, es una victoria continua. Y termina el versículo diciendo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿De qué habla? Habla de nuestra fe en Jesucristo, habla de nuestra dedicación total de mi vida al Señor Jesucristo. Alguien dijo que la fe en Cristo y la dedicación de la vida a Cristo hacen que el creyente sea verdaderamente vencedor. Lo que me hace vencedor es la fe genuina en Cristo. Lo que me hace vencedor es la devoción total a la voluntad de Dios. Quizá uno se pregunte, ¿y por qué el conocer que hemos nacido de Dios es importante? Pues porque la Escritura nos dice que hay hijos del diablo y hay hijos de Satanás. ¿Dónde lo dice? 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que vive justamente, que tiene un estilo de vida de vivir justamente, y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Serio? Esto es por encimita ahora, pero dentro de 2 o 3 semanas vamos a entrarle ahí de lleno a eso. Así que nos habla de hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Qué hijo del diablo? Hijo del diablo es una persona inconversa. Mire para acá, que es importante lo que le voy a decir.
Una persona inconversa que vive abiertamente en pecado. Eso es un hijo del diablo. Ay, pues qué bueno, pues yo no soy hijo del diablo. No, todavía no llega a esa conclusión. Porque hijo del diablo también es una persona inconversa que no se ha convertido a Cristo, que es una persona de moralidad. Una persona inconversa que es una persona muy religiosa. Una persona inconversa que es un cristiano falso. Un hijo del diablo es un inconverso, sea una persona que esté abiertamente viviendo en una vida de inmoralidad o sea una persona de moral, religiosa, simplemente porque no ha nacido de nuevo. Right? Un hijo del diablo es una persona que no ha nacido de nuevo. Así de importante es el saber si yo he nacido de nuevo. Levante la mano si tiene una Biblia en su casa. Right? Okay. Yo le exhorto que si estas verdades le chocan, lea su Biblia. Y si pídale a Dios, Señor, abre mis ojos. Right? Pues yo llevo años creyendo que esto es de esta forma, lo que sea, you know. Desde que yo nací, esto fue lo que me enseñaron. Y ahora lo que estoy escuchando es totalmente distinto. Señor, háblame. Y Dios no te va a decir, wow, soy yo, párate ahí. No, Dios te va a hablar a través de su palabra. Amén. Por eso te pregunto que si no tienes una Biblia, nos deja saber que tenemos unas cuantas aquí que con mucho gusto se las podemos dar. ¿Ok? Así que un hijo de diablo es un cristiano falso. Tristemente tengo que decir que los cristianos falsos son bien comunes. Las iglesias en este país están llenas de cristianos falsos. Alguien dijo que los cristianos falsos son tan comunes como un billete de 20 falso. Alguien se tomó el tiempo de definir eso. Y yo me lo encontré y lo escribí aquí. Se lo voy a compartir a usted. Supongamos que usted tiene un billete de 20 falso y usted cree que es genuino. Porque si usted sabe que es falso, usted lo saca, ¿verdad? Amén. I hope so. Yo espero, ¿verdad? Okay. Pero usted cree que es genuino. Usted usa ese billete para echarle gasolina al carro, para pagar su gasolina. El gerente de la gasolinera lo usa para pagarle al proveedor de la gasolina. El proveedor lo utiliza para pagarle al fabricante. Y el fabricante lo lleva al banco junto a otros 49 billetes para depositarlo. Para escuchar al teller decirle, lo sentimos mucho, pero este billete es falso. ¿Cuál es el punto? Interesante. Esto no es original, esto lo leí y esto hay que compartirlo porque esta es la aplicación de lo que el pasaje dice. El punto es que el billete de 20 puede que haya hecho muchas cosas buenas mientras estaba en circulación. Pero cuando llegó al banco y lo que en realidad fue descubierto, fue puesto fuera de circulación. Cristianos falsos puede que haga muchas cosas buenas en esta vida, pero en el juicio final será rechazado. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, ese día de juicio final: Señor, Señor, cosas buenas, yo hice muchas cosas buenas, las hice dentro de la iglesia.
y la hice en el nombre tuyo. Cristianos falsos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Jesucristo el juez. Nunca, y nunca es, os conocí. Siendo Cristo Dios, obviamente pues parte de la deidad es la omnisciencia. ¿Estamos? Sé que la mayor parte de ustedes saben lo que voy a decir porque llevan años aquí, saben lo que voy a decir. Pero hay otros que quizás nunca lo han escuchado. Así que cuando Cristo dice nunca os conocí, no quiere decir que en mi vida había visto yo tu cara. Nunca te había visto. ¿Dónde estás tú metido que yo nunca te vi? No. Dice nunca os conocí. El conocimiento no es conocimiento cognitivo, es un conocimiento íntimo. El conocimiento que tiene un hombre cuando tiene relación sexual íntima con una mujer. Adán conoció a Eva. ¿Cómo es posible que yo esté embarazada? Dijo María, si yo no he conocido hombre. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Es lo que dice la Escritura. Así que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos honestamente si en realidad somos hijos de Dios o si somos un cristiano falso, falsificado. Si en realidad he nacido de Dios o si no lo he hecho. Son preguntas que hay que hacerse. Son preguntas serias. Y si usted tiene dudas sobre el particular, pues entonces usted lo que tiene es que arrepentirse y usted tiene que confesar a Cristo como el Salvador. Yo te confieso como mi Salvador. Confesar quiere decir yo estoy de acuerdo. Que no hay chance de que yo pueda hacer nada para poder ganar la salvación, alcanzar el cielo. Mi única esperanza eres tú. Arrepiéntese de sus pecados y de pensar que usted podía hacer algo para alcanzar la salvación. No, porque que yo he sido bueno. No, porque yo fui monaguillo. No, porque yo ayudé en la iglesia adventista. No, porque yo hice viajes misioneros. No, porque yo ayudo a los perros viudos de Mayagüez. No, porque yo he hecho un montón de cosas. Arrepiéntase y reconozca que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el tercer punto es que la vida cristiana verdadera es una vida que se comparte. Una vida que se comparte. Versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Esto os anunciamos. Subraye eso, os anunciamos. Cuando usted ha experimentado la vida cristiana verdadera, inevitablemente su deseo es compartir eso que usted ha experimentado con otro. ¿Alguien dice amén? That's it, you know. If you don't have that desire, watch it. Es una de las cosas, de las pruebas contundentes. You have that desire. Ese deseo está dentro de ti. Compartir con otro lo que tú has experimentado. El Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es muchísimo más que el plan de salvación. Right? El Evangelio es la vida de Cristo en nosotros. Toda esa vida abundante, toda esa transformación que está en Cristo, nueva criatura, todas las cosas viejas pasan. You know? El revestirse, el quitarse la ropa vieja esa de la mentira y el odio y el rencor y la envidia y ponerse una ropa nueva. Bendito sea el nombre de Cristo. Pues el que ha experimentado eso quiere compartírselo a otra gente. Amén. Una señora estaba bien molesta porque había recibido una literatura cristiana en su casa por correo. Fue a la iglesia donde se la mandaron y habló con el pastor. Le dice: mire, yo recibí esta literatura de su iglesia y yo resiento enormemente que usted esté utilizando el correo para molestar a la gente. El pastor le pregunta: ¿y por qué le perturba a usted tanto eso de recibir lo que usted ha recibido? La señora le dice, como quizás alguno de ustedes puede estar pensando en este momento: usted tiene su religión y yo tengo la mía.
Usted no tiene derecho a cambiármela. El pastor, lleno de humildad, le dijo: señora, mi intención no es cambiar la religión suya ni la de nadie. Pero el problema aquí, el asunto aquí es que nosotros hemos experimentado una vida nueva extraordinaria por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y queremos hacer todo lo posible por compartir eso con otras personas. Do you think like that? ¿Piensa usted de esa forma? La palabra enseña que testificar consiste en compartir nuestra experiencia espiritual con otros. Nosotros compartimos nuestra experiencia espiritual con otros por medio de dos cosas: nuestra vida y por medio de las palabras que hablamos. Aquí en nuestra iglesia, para las personas que nos visitan, una de las metas nuestras es que Jesucristo luzca bien a través de nosotros. Que luzca bien, que se vea bien. Bendito sea su nombre. Ahora, 5 cosas aquí por qué debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros, en caso de que usted no esté claro. Primeramente, para que podamos tener comunión con otros, ¿sabe? ¿Por qué quiero compartir mi experiencia con otros? Mi esperanza es que ellos tengan esa experiencia con otros. Y si ellos tienen esa experiencia con otros, pues entonces yo voy a tener la capacidad de poder tener comunión con otros, con esos otros. Amén. Porque vamos a compartir la misma naturaleza, porque vamos a tener bendito sea el nombre del Señor, porque vamos a tener el mismo espíritu. Me crié junto con Tito Maní, y fue mi hermano, mi compañero de escuela, y jugué atletismo juntos, béisbol juntos. Yo pichaba, él cacheaba. Él fue el padrino de China, yo fui el padrino de Indalisa, su hija. Yo fui padrino de la boda de él. Él fue padrino de mi boda, y toda esa cuestión, ¿sabes? Y no, mi amigo, mi mejor amigo, toda esa cuestión. Pero la verdad del caso, aunque nos llevábamos bien y estábamos juntos en punto de centro, nunca pudimos tener comunión hasta los últimos días de su vida, que Él le entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Pues para poder tener comunión con otros. Comunión quiere decir algo en común. Pero que él es boricua, yo soy boricua. Él es de Mayagüez, yo soy de Mayagüez. Él es de Dulce Labio, yo soy de Dulce Labio. Sí, tenemos algunas cosas en común, pero esas, como diría mi suegro, don Luis Muel, esas son cosas en común, pero no son válidas para el pool. ¿Sabes? Quiere decir que no tienen la validez, de lo que estamos hablando, ¿sabes? ¿Okay? La comunión de la cual la Biblia nos habla. Así que la palabra enseña que como pecadores no tenemos nada en común, mejor dicho, como pecadores, nosotros no tenemos nada en común con un Dios que es santo. La Escritura enseña que Dios en su gracia envió a Cristo para poder tener algo en común con el hombre. Gracias. Primera de Pedro 2:24, escríbelo por ahí en algún lugar. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. La palabra de Dios enseña que en el momento de nuestra salvación nos convertimos, alabados al nombre del Señor, que es lo que acabo de decir, en participantes de la naturaleza divina de Cristo. That is a good thing. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado Cristo, la salvación, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mira ahora, subraya esto: para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, escapado, siendo liberado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. All right? Así que cuando dice aquí para que lleguéis a ser participantes, la palabra participante es sinónimo de comunión. Si no han entendido, eso es un milagro extraordinario. ¿Cuál milagro? El hecho de que Jesucristo, Dios, asumió naturaleza de hombre para que nosotros por medio de la fe podamos recibir la naturaleza misma de Dios, la naturaleza divina de Dios. No entiendo. Punto es este: la verdadera vida cristiana
entre otras cosas, resuelve un problema que todo ser humano tiene, que es básico, es el problema de la soledad. Porque en el momento del nuevo nacimiento, ahora el cristiano tiene comunión con Dios y unos con otros. Adiós a la soledad. Solo no estoy, Jesús está a mi lado. Mi amigo fiel que no me dejará. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Eso es un himno viejísimo, un pedacito del mismo. Pero más bonito que eso es la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros una vez al mes, cuando estén en la iglesia. He aquí, yo estoy. Gloria a Dios. El problema de la soledad está resuelto. ¿Sabe qué? Yo amo estar con mi esposa, ¿sabe? Me hace falta y toda esa cuestión, pero la soledad, yo no experimento soledad porque Dios está conmigo siempre. ¿Sabe? Y no solamente eso, ahora por Cristo puedo tener comunión con Dios y puedo tener comunión con otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Primero, porque podamos tener comunión con otros. Segundo, para que tengamos un gozo genuino. Versículo 4 dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea completo. Acabo de decir que la comunión con Cristo es la respuesta de Dios para nuestra soledad. Y de la misma forma puedo afirmar que el gozo es la respuesta de Dios a nuestro vacío. ¿Right? Hay soledad y hay vacío. Respuesta a la soledad es Cristo, la comunión con Dios. Respuesta al vacío, el gozo que Dios nos da a nosotros. Muchas iglesias aquí en los Estados Unidos y en otros países que son afectados por el mal ejemplo de las iglesias en los Estados Unidos, piensan que el gozo es una cosa que se puede manufacturar. Tremenda herejía. El gozo es el resultado de nuestra comunión con Dios. Escuche lo que el salmista dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, más que suficiente. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra cuando las cosas estén bien, cuando tengas salud, cuando el marido me trate bien, cuando los muchachos se porten bien, siempre, y siempre es. Para que nos visitan, si no son de Cristo, les recuerdo por favor, el pecado promete gozo, pero lo que produce es tristeza. El placer del pecado es temporal. Moisés era un tipo inteligente. Él prefirió recibir oprobio, persecución con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales de ser el hijo del faraón. Can you get that one? No, si había placer de verdad, Moisés lo tenía. Hijo de faraón. Yo no, yo me identifico con el pueblo de Dios, con el sufrimiento del pueblo de Dios, porque todo este placer, esto es temporal. El placer de Dios es eterno, plenitud de gozo, nos habla el salmista. Así que la palabra enseña que la vida cristiana que es real produce un gozo que es real. No es un sustituto débil o fingido o circunstancial. Hello. ¿Estamos? No es débil, no es fingido y no es circunstancial.
¿Sabe por qué no es circunstancial? Alabado sea el Señor. Por favor, escuche con humildad. Pídele a Dios que le abra los ojos para que pueda entender y pueda valorizar. Pídele a Dios que le renueve el entendimiento, que le ayude a cambiar, a pensar de una forma distinta. No es débil, no es fingido el gozo y no es circunstancial. Porque no es alegría, es gozo. Esa sensación de bienestar que ya describimos al principio y la semana pasada, no es determinada por lo que está pasando allá afuera. Es determinada por lo que Dios ya ha hecho y está haciendo dentro de mí. Si usted no entiende eso, pídale a Dios que, Señor, ayúdame a entender eso. Eso suena como algo pero que no solamente que lo entienda, que lo pueda comprender, que me pueda apropiar de eso, que sea parte de mi vida, porque en mi vida muchas veces las circunstancias son desfavorables, o yo vivo en una circunstancia 24/7 desfavorable. Y si yo puedo experimentar esa sensación de bienestar independientemente de lo desfavorable de mi circunstancia externa, inmediata, yo quiero eso. Está en Cristo. Cristo es el que provee eso. ¿Okay? Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Número 3, por favor. ¿Por qué compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Para que no pequemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pasaje que vamos a estar cubriendo la semana que viene, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Ok? Now, déjeme concluir con otra historia más. Esta aplicación en el día de hoy, a ver si nos podemos entender con simpleza y sencillez. Un hombre visitó una iglesia, fue tocado, hablaba con el pastor al salir y le dijo: me gustaría convertirme en cristiano, pero la verdad del caso es que yo estoy seguro que voy a volver a pecar. El pastor le abrió la Biblia y leyó lo que dice la Escritura. La Escritura dice en 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Así que el pastor le dijo: de seguro que usted va a volver a pecar, porque eso es lo que Dios ha dicho. Si decimos que no pecamos, nos estamos engañando, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si pecamos, esto es lo que Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? No es necesario que el cristiano peque. Mientras más cercano sea nuestro caminar con el Señor, mientras mayor sea nuestra obediencia a la palabra. Por eso es que en nuestra iglesia insistimos en que nuestras vidas deben ser vidas centradas en obedecer la voluntad de Dios. Mientras más genuina sea nuestra comunión en nuestro caminar con el Señor, mientras más real sea nuestra obediencia a su palabra, no vamos a pecar tanto. ¿Por qué razón? Porque al tener esta comunión, esto es así, hermano, yo no me lo estoy inventando, esto es de la forma que es en realidad. Nadie va a ser perfecto hasta que estemos delante de la presencia de Dios, cuerpos glorificados. Ya no hay más llanto, más tristeza, más pecado, y ninguna de esas cosas, ¿verdad? La carne ya ha sido totalmente glorificada. Pero buscar caminar en comunión con Dios, determinarse a obedecer la palabra de Dios, trae como resultado que nuestra tendencia a pecar va a ser menor, porque Dios
al nosotros tener comunión con Él, al nosotros obedecer la voluntad de Dios, Dios nos da la capacidad para resistir. ¿Alguien dice amén? Dios nos da la capacidad para tener tentación, victoria sobre la tentación. Porque debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros para que no seamos engañados. Primera de Juan 2:26 dice lo siguiente: os he escrito esto sobre los que os engañan. Rápido, porque se nos acabó el tiempo. Si alguien me pregunta cuál usted cree que es la necesidad más urgente que tiene la iglesia en este momento, la iglesia en este país o en el mundo, yo diría que la necesidad más urgente que tiene la iglesia es la necesidad de los cristianos aprender a distinguir entre lo que es correcto y lo que es equivocado. Poder distinguir entre la verdad y el error. Las falsas doctrinas son más prevalentes en el día de hoy que en ningún otro momento de la historia. El apóstol Juan, en su epístola, utiliza la palabra anticristo. Vamos a pasar como 4 semanas hablando sobre esto, cuando llegue el momento aquí. Pero por lo menos en este momento, en Primera de Juan 2:18, dice lo siguiente: hijitos, ya que es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo, subraya eso, anticristo, viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos, subraya anticristos también. Por eso conocemos que es el último tiempo. Lo único que quiero decir en este momento sobre esto de anticristo es el significado de la palabra. El conjunto de 2 palabras: anti y Cristo. El prefijo anti puede tener 2 aplicaciones. 1, en contra de. 2, en vez de. Un anticristo puede ser una persona que está en contra de Cristo, o un anticristo puede ser una persona que quiere funcionar en vez de Cristo. Por ahora, ahí lo dejamos. Este mundo está lleno de falsos maestros, de falsos profetas que ofrecen toda clase de sustitutos para Jesucristo, toda clase de sustitutos para la salvación, toda clase de sustitutos para la Biblia. Y el punto es que no todo hombre y no toda mujer que se le para detrás de un púlpito con una Biblia en la mano, utilizando el nombre de Jesucristo, está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puede un cristiano detectar las mentiras de Satanás? Por medio de una cosa que se llama discernimiento. Resultado de la renovación de nuestro entendimiento que Dios hace, que desemboca también la transformación nuestra. Se ha transformado a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Ese discernimiento es el resultado de la vida cristiana verdadera. En inglés decimos, it's a result of the spirit-filled life. Una vida que está llena del Espíritu Santo. Y llena quiere decir controlada por el Espíritu Santo. La vida que está controlada por el Espíritu Santo va a discernir, va a poder identificar. Posiblemente no, quizás usted diga, no, pues yo no sé qué es lo que está mal con lo que esa mujer está diciendo o ese hombre está diciendo, pero yo sé que algo está mal. No lo puedo identificar en este momento porque quizás no conozco teológicamente lo que es, pero I know that something is wrong. That's not right. 1 Juan 2:27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Cristo los ha consagrado y no necesitan que nadie los enseñe. Así que Pastor Edwin se puede ir para su casa. Eso no es de esa forma. De eso vamos a hablar más adelante cuando lleguemos ahí. Porque el Espíritu que Él les ha dado, le ha dado para siempre, los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Esta es la verdad bíblica que tenemos que decir antes de concluir. El Espíritu Santo es nuestra protección en contra de la ignorancia, engaño y mentira. Nos protege, nos dice, something is wrong, algo no está bien. Pero la palabra de Dios es el arma que Dios utiliza para protegernos. Bendito Cristo.
Lo último que quiero que consideres es esto: porque debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros para que sepamos que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice: y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué cosas? El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene vida eterna. Y por ahí va, ese tipo de cosas, ¿verdad? Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para subrayar todo eso, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis y para que continúen creyendo, obedeciendo, sometiéndose en el nombre del Hijo de Dios. Así que lo que está diciendo es que la vida cristiana no es una vida construida sobre esperanzas vacías y suposiciones. La vida cristiana es construida sobre seguridad. Así que cuando a alguien le pregunta a un verdadero cristiano: ¿estás seguro que cuando usted muera va a ir al cielo?, esa persona debe contestar, no debe contestar, debe haber dicho yo espero, no. Esa persona debe estar segura, debe contestar con firmeza, porque la vida cristiana verdadera es una vida libre, una vida emocionante, porque está basada en el conocimiento y hechos sólidos. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Segunda de Pedro 1:16: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, hay especulaciones, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Subraya todo eso porque es importantísimo. Que la mayoría de los apóstoles murieron por su fe. No dieron su vida por un fraude, por un engaño, por una fabricación. Dieron su vida por algo que estaban seguros que habían visto con sus propios ojos. Y eso que habían visto con sus propios ojos es una cosa que se llama resurrección. The first fruits. Los primeros frutos. Primera de Corintios capítulo 15. Es decir, que la vida cristiana verdadera envuelve todos los aspectos de la personalidad del creyente. Envuelve tu mente, envuelve tus emociones, lo que tú valorizas, lo que tiene prioridad para ti. Envuelve tu voluntad, envuelve lo que tú haces. El ser humano sin Cristo vive insatisfecho porque la totalidad de su personalidad nunca ha sido controlada por algo real, por algo significante. Ese era mi caso. Quizás yo tenía buenos pensamientos, pero mis afectos eran contrarios a la voluntad de Dios. Quizás tenía buenos pensamientos y un afecto correcto, pero mi voluntad se iba en una dirección totalmente contraria. Cuando era el momento de la verdad, de hacer lo que hacer, yo me iba y hacía lo contrario a lo que Dios tenía que hacer. Pero la vida cristiana verdadera envuelve todos los aspectos de la personalidad del hombre. La Escritura enseña que cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu viene a vivir, el Espíritu Santo vivir en esa persona para siempre. Y desde ese momento el cristiano tiene comunión con Dios al leer, a estudiar la palabra de Dios y al orar. Y el resultado es que el Espíritu Santo de Dios puede controlar tu mente, puede controlar tus emociones, tus sentimientos, puede controlar tu voluntad. ¿Qué sucede después? Gracias por preguntar. Escriba ahí en sus notas lo último que tiene que escribir. ¿Qué sucede después que el Espíritu Santo puede controlarme a mí, verdad, y tener comunión conmigo? Esto es lo que sucede. Una mente controlada por el Espíritu Santo conoce y entiende la verdad. Eso sucede. Si tu mente está controlada por el Espíritu Santo, tú vas a conocer y vas a poder entender la verdad de Dios. Alguien dice amén. Un corazón controlado por el Espíritu Santo siente amor. Amor no definido por Cristina ni por Oprah. Amor definido por la palabra de Dios. Y una voluntad controlada por el Espíritu Santo de Dios se inclina a la obediencia, a obedecer a Dios. Hay dos tipos de personas que no pueden experimentar la vida cristiana verdadera. Pero John.
Dos tipos de personas que no pueden disfrutar la vida cristiana verdadera: los que no han nacido de Dios y aquellos que han nacido pero están fuera de comunión con Dios. Que está fuera de comunión con Dios no puede experimentar la vida cristiana verdadera. Si usted no es cristiano, si usted no ha nacido de nuevo, nuestra exhortación es que si Dios está atrayéndole a Cristo, que le responda, aún en el día de hoy. Si usted es cristiano, usted no tiene comunión con Dios, escriba esto ahí en sus notas. Debajo de donde dice, si un verdadero cristiano no tiene comunión con Dios, es por una de las siguientes razones. Si no tienes comunión con Dios, es porque estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Si no tienes comunión con Dios, es porque no te estás llevando bien con otros cristianos. Si no tienes comunión con Dios, es porque has creído una mentira. Y por eso estás viviendo en ella, porque la has creído. Fuerte. Correcto. Hay un último pasaje que está ahí en la pantalla, no está en sus notas. No es ese. Es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Escríbalo en sus notas, por favor. Bueno, está en sus notas, 2 de Corintios 13, 5. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios? Présteme atención, por favor. ¿Qué es lo que dice? Esto es lo que dice. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Así que el pasaje simplemente lo que nos exhorta es que seamos honestos con nosotros mismos. Tarde o temprano todo el mundo aquí va a tener que rendir cuentas, empezando por mí. ¿Ven? Right? En la escuela bíblica hoy hablábamos de la paciencia de Dios para el pueblo de Israel. La ingratitud del pueblo. Y como Dios tuvo paciencia con ellos. Pero terminamos leyendo un pasaje en el libro de Números donde hablaba no de Dios teniendo paciencia con ellos, sino de Dios ejecutando juicio, disciplina seria sobre ellos. Por esta razón, el Dios que nosotros le servimos es un Dios justo. ¿Alguien dice amén? He's a just God. He's not mean and ugly. He's a good God. But He's also a holy God. Y Dios todo lo conoce. Y mientras Dios vea la necesidad de tiempo para que nosotros crezcamos en nuestra fe, Él va a ser paciente con nosotros. Pero hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo que ya el tiempo de crecer y madurar se acabó.
Ahora no es tiempo de paciencia, misericordia. Ahora es tiempo de experimentar el juicio y la condenación de Dios. So, God is good all the time. Nadie puede ir al Padre a menos que a Cristo, a menos que el Padre lo guíe. Es probable que en medio nuestro hay alguna persona aquí hoy, I don't know, yo no conozco lo que está en el corazón de nadie. No tengo vista de rayos X ni nada de eso, ni tengo ninguna revelación sobrenatural ni nada de esas cuestiones. Pero lo que sí sé es que Dios trabaja en el corazón de las personas y los lleva a Cristo. Right? Y ¿cómo yo sé si Dios me está llevando a Cristo? Pues porque Dios te está haciendo claro a ti, ¿sabes? La persona de Cristo. Y estás viendo a Cristo de una forma distinta y te estás dando cuenta de que lo que antes valorizabas para tener una relación con Dios, tus esfuerzos, tu herencia religiosa, tu bautismo, tu confirmación, tu primera comunión, tu experiencia mística o esotérica, ninguna de esas cosas cuentan para tener una relación de salvación con Dios. Es solamente a través de la fe de Jesucristo. ¿Cómo yo sé si Dios me está llevando a Jesucristo? Es porque Dios posiblemente te está dejando ver esa realidad. Estás viendo, estás empezando a ver con claridad y dices, wow, espérate, I was so wrong. Sincero, pero sinceramente equivocado. So, mi pregunta es, ¿será que alguien aquí está en esa circunstancia? Dios te está llevando a los pies de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Te alabamos, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Así es la cosa. Cuando Dios es el que está guiando, no hay que estar con manipuleos. No hay que estar ofreciendo villas y castillas. No hay que estar diciendo, ven a Cristo para que Él te haga rico, para que Él te haga próspero, para que Él te bendiga, para que Él te dé esto, aquello, otro. Nada de eso es necesario. Es la obra de Dios en el corazón de las personas. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Fuerte, fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, oh my goodness, I want to start right here. Miércoles por la noche, matete. Lo mejor que hacemos como iglesia es matete. El tiempo mejor invertido en la iglesia, en esta iglesia local, es matete. Don't miss. No desaprovecha la oportunidad. Si ya, sabes, no tiene hijos, de todas formas, ven, aprende. Llénate de lo que Dios dice para que puedas ayudar a otras personas. Amén. Vale, si tienes dificultad, que sabes que tienes dificultad en tu matrimonio, bendito sea el Señor. Ven, sacrifícate, saca tiempo. Organiza tu schedule, créele a Dios, cree a Dios que el Dios va a compensar tu fidelidad. Es que tengo que los hijos están en la escuela y el otro día de la escuela, sabes que eso es una respuesta, eso no es ni una razón, eso es una excusa, eso no es válido a los ojos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que sea necesario con tus hijos y ayudarlos, lo que sea. Amén. So vengan, vale la pena. Es bueno, desafiante, incómodo. Sí, te va a molestar, te va a enfogonar conmigo muchas veces. Pero esperemos que después se te baje la cuestión. You know? God is good. All the time. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por habernos visitado nuevamente. Gracias por tu palabra. Gracias por haber tocado el alma, Señor, de esta mujer, de Natalia, que ha escuchado tu palabra por varias semanas y meses y hoy te responde, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, Padre, y lo más probable es que aquí hay personas todavía que necesitan tomar ese paso de reconocer a Cristo y echar al lado la religiosidad y todas las cosas de su tradición, Señor, y
y enamorarse de Cristo y ver la belleza de Cristo y atesorar a Cristo. Gracias por dejarnos estar en tu casa. Llévanos de regreso de tu mano. Capacítanos para hacerte fieles, porque queremos que tú luzcas bien, Jesucristo, en nuestras vidas. Así que haz lo que tengas que hacer, trae lo que tengas que traer, quita lo que tengas que quitar. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia de Jesús dice: gloria al nombre del Señor. La paz de Dios vaya con todos ustedes. Alabado sea Cristo. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús.